Jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que todos bien. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luciana, John? Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Vamos a empezar, jóvenes, nuestra clase del día de hoy. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días. Milady, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joan, Adrián? Buenos días. Buenos días, jóvenes. Bien, muchachos, vamos a empezar la clase del día de hoy, correspondiente a la semana 12. Jóvenes, ya nos encontramos prácticamente en la etapa final del curso. Nos quedan, bueno, esta semana ya no la contamos, nos queda la semana 13, 14 y luego entramos a las evaluaciones finales. Entonces yo les pido por favor estas semanas tener cuidado con los temas porque obviamente, recuerden ustedes que la evaluación final es la evaluación, o bueno, una de las evaluaciones más importantes del curso, porque tiene un peso del 40% de la nota, ¿correcto? Tiene un peso del 40% de la nota. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa que tenga el 40% de la nota? Si nosotros tenemos jóvenes que nuestra calificación es sobre 20 en total, el 40% de estos jóvenes, 40% de 20, ¿cuántos serían? ¿Cuántos puntos son? 8, ¿no? Se simplifica esto. Estos son igual a 8 puntos. O sea, quiere decir que en la evaluación final, jóvenes, se juegan 8 puntos de 20. O sea que hasta ahorita, la T1, la T2, la evaluación parcial, todos estos tres juntos, para ustedes hacen 12 puntos. Siempre y cuando tengan 20, 20, 20, ¿no? Hacen 12 puntos. Porque los otros 8 es evaluación final. ¿Correcto? Entonces, si en esta última etapa nos descuidamos de alguna evaluación, entonces ahí podemos tener alguna dificultad. ¿Ya? Entonces, jóvenes, el día de hoy van a tener el Khan Academic, ¿ya? Entonces no se descuiden del Khan Academic, van a tener una semana para resolverlo. Ya tienen la evaluación continua 12, que son los temas de la próxima semana. Recuerden que los temas jóvenes que se evalúan son una semana adelantada para que ustedes revisen los materiales. Hasta el día de ayer estaba habilitada la evaluación semanal, la evaluación continua 11, que evaluaban los temas de esta semana. ¿Ya? Yo he recibido algunos mensajes por email, perdón, por mensajería, correspondiente a la evaluación continua y que por ahí han tenido algunas dificultades, pero el día de hoy voy a explicar la clase y si aún así queda duda en alguna pregunta de la evaluación, con gusto la hacemos acá en clase. Ya solo me tienen que decir nada más, jóvenes, y la desarrollamos en clase. ¿Ok? Entonces, no olvidarse, jóvenes, que la evaluación final, entonces, tiene nota del Khan Academic, tiene la nota de las evaluaciones continuas, tiene la nota del informe final del trabajo, más exposición, y tiene la nota del examen. Son 4 notas ahí, ¿no? Todo esto, en total, jóvenes, promedio 20, ¿no? Porque tiene 20, 20, 20, 20, promedio 20. ¿Correcto? Listo. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Son funciones de varias variables y derivadas parciales. Para esto tienen que recordar, jóvenes, ustedes todo lo que es el tema de las derivadas que hemos visto entre las primeras, hemos visto hasta la semana 7, ¿no? Puras derivadas hasta la semana 7. Todo eso tienen que saberlo, recordarlo, porque acá lo vamos a volver a hacer, pero ya no con función de una variable, sino de varias variables. Y ahí eso lo vamos a entender a continuación. Miren, por ejemplo, acá tenemos un problema, dice, ¿no? Una empresa fabricante de tablets de dos modelos diferentes, profesional y para niños, desea encontrar una función de costos para ambos productos, relacionado con las cantidades producidas de cada uno. ¿Ya? Entonces, miren, me está diciendo que una empresa ahora fabrica dos productos, ¿no? Esta de acá, que es la tablet profesional, y tenemos las tablets para niños. Fabrica ahora dos productos. Hasta
la clase anterior, nosotros siempre hemos trabajado con que la empresa fabrica un solo producto, ¿no? Siempre hemos dicho, la empresa fabrica relojes o fabrica, produce, no sé, pues chompas, pantalones, o casi, pero siempre hablamos de una empresa que produce un producto nada más. Pero en la realidad, jóvenes, así, si observamos la realidad, todas las empresas producen, pues, bueno, no todas, pero la mayoría produce varios productos, ¿no? Varios, tiene varios. Una empresa de chocolates tiene, no sé, pues un chocolate pequeño, uno con leche, uno blanco, uno marrón, bueno, hay diferentes calidades, ¿no? De repente produce también caramelo, de repente produce galletas, o sea, tiene varios productos. La empresa que fabrica el aceite, bueno, fabricará pues el aceite de soya, de repente el aceite de maíz, de repente el aceite de oliva. Una empresa que produce ropa, de repente produce pantalones, produce chalecos, produce chompas, bueno, ¿no? Se dan cuenta que las empresas producen varios productos. Una panadería no solamente vende pan, también vende, no sé, pues bizcochos, vende tortas, ¿no? Una cafetería vende café, vende té, vende leche, vende, no sé, todo lo que ustedes imaginan. Hasta el kiosco de la esquina, ¿no? Donde a veces nos tomamos un emoliente, ¿no? Ah, vende emoliente, vende quinoa con leche, vende soya, vende todo lo que, no me acuerdo qué más he probado ahí, 7 semillas, 20 semillas, de todo. Vende pan con huevo, tortilla, pollo, hot dog y todo lo que ustedes en algún momento se han comido por ahí también. Vamos al puesto del mercado y vende caldo de gallina, ya le estoy despertando el apetito a los que no han tomado desayuno seguro. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, tenemos ahí empresas que producen muchos productos. Entonces, realmente una empresa no produce un solo producto, ¿no? Producen muchos productos. Ah, por eso es que tenemos que estudiar funciones de varias variables, porque las empresas producen varios productos, ¿correcto? O sea, no, con este tema nos acercamos un poco más a la realidad. Ese es el punto. Acá estamos colocando un solo ejemplo, ¿no? Que produce dos, esta es una empresa que produce por lo menos, y ahí empezamos con dos bienes, ¿no? Bien A y bien B. El bien A es tablet profesional y el bien B es una tablet para niños, ¿no? Dos tipos de productos. Entonces, si esta empresa produce dos tipos de productos, de este producto de tablet profesionales vamos a suponer que la cantidad que produce es Q sub A, ¿no? Esta que es cantidad de tablets profesional, ¿no? Y también produce una cantidad, de repente un Q sub B, le vamos a llamar a la cantidad que produce de tablets para niños. Tablets para niños. Entonces, jóvenes, acá, ahora entonces nosotros estamos en un caso en que los costos de esta empresa van a ser ahora una función, ya no de Q, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes colocábamos esto, el costo es una función de Q, donde Q era la cantidad producida. Ah, colocábamos Q porque era un solo bien. Pero ahora ya no estamos hablando de un solo bien, estamos hablando que esta empresa tiene dos bienes. Ah, entonces los costos de la empresa van a ser una función de la cantidad de tablet profesional y de la cantidad de tablets para niños. Entonces, acá estaríamos frente a esto, ¿no? ¿Cómo podría modelar esta función? De esta manera, ¿no? Una función de costos que depende de la cantidad producida del bien A y la cantidad producida del bien B. Si la empresa produce tres bienes, si aparte de producir tablets, produce laptops, entonces la cantidad de laptops, le podemos poner Q sub C. Si además produce de repente computadoras personales, PC, de la cantidad producida. Y así, ¿no? Impresoras, también le ponemos impresoras, ¿no? Entonces los costos ahora van a ser una función de la cantidad producida de cada bien que la empresa produce. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se denomina este tipo de funciones? Estas son funciones de varias variables. Varias variables. ¿Correcto? Estas son funciones de varias variables. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estudiar funciones de varias variables. ¿Qué utilidad tienen las derivadas parciales? O bueno, las derivadas en esta situación. Jóvenes, antes yo podía derivar, cuando ustedes tenían C en función de Q, yo hallaba esto, ¿no? La derivada de C con respecto a Q, ¿no? ¿Y qué cosa es esto? Este es el costo marginal, le llamamos, ¿no? Costo marginal.
Ahora yo puedo derivar también C, pero acá te puedo hallar dos derivadas. Puedo derivar C con respecto a Q sub A, derivar con respecto a Q sub A, y también puedo derivar la función de costos con respecto a Q sub B. O sea que acá puedo hallar dos derivadas. Como en una derivo con respecto a Q sub A y en la otra derivo con respecto a Q sub B, a estas, ¿cómo se le denominan? Se le denominan derivadas parciales. ¿Ya? Ahí reciben ese nombre. Reciben el nombre de derivadas parciales. ¿Ya? Derivadas parciales. Ese es el nombre, jóvenes, que reciben. Derivadas parciales. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos ahí dos derivadas parciales, ¿no? Tenemos dos derivadas parciales, ¿ya? Para esa función, ¿correcto? ¿Y qué cosa es cada una? Son costos marginales también. La primera es el costo marginal con respecto a al producto A, o a Q sub A, y el otro es la derivada parcial, la otra es el costo marginal respecto a la cantidad producida de B. Ahí tenemos dos funciones, ¿ven? De costo marginal. Así, jóvenes, y entonces ya entendemos el tema del día de hoy, ¿no? De qué trata nuestro tema. Miren, con ese problema ya hemos aprendido eso. Ahora, ¿qué es una función entonces de varias variables? Ya lo hemos entendido, ¿no? Acá tenemos, jóvenes, por ejemplo, la demanda de la cantidad demandada de un bien A depende del precio del bien A, depende del precio de sus bienes sustitutos, depende de los complementarios, depende del ingreso de los consumidores. Esta es una función de varias variables. Se dice que es varias variables por esto, ¿no? Ya no solamente depende de Q sub A, ahora depende de varias variables. O sea, hay dos o más variables independientes, ¿no? Una función de costos, por ejemplo, acá. Esta es una función de dos variables. Acá hay dos variables independientes. Esta es una función, por ejemplo, se le llama función de costos conjuntos, se le llama, ¿no? Que es una empresa que produce dos bienes. ¿Correcto? ¿Qué es una derivada parcial? Bueno, acá vamos, observemos esto, miren, ¿eh? La derivada de C con respecto a Q sub A. Derivada de C con respecto a Q sub B. Jóvenes, acá lo que estamos haciendo nosotros es derivar con respecto a cada una de las variables, ¿no? Entonces la derivada parcial es esa. Jóvenes, la derivada que se obtiene cuando una función la derivamos con respecto a una de sus variables. ¿Y qué pasa con la otra? Lo vamos a ver el día de hoy. A la otra la vamos a asumir como constante. ¿Ya? Entonces, en sí, ese es nuestro tema. Por eso nos presentamos nosotros, jóvenes, el siguiente objetivo o logro. Al finalizar la sesión, jóvenes, ¿qué van a poder hacer ustedes? Resolver problemas vinculados a la administración, como ese problema de costos, por ejemplo, que hemos visto, utilizando funciones de varias variables y sus derivadas parciales. Ya hemos entendido que son derivadas parciales, ¿no? Interpretando el resultado de forma coherente. O sea, no solamente está en derivar, sino en saber cuál es el significado de esa derivada parcial. ¿Ya? Ese es el objetivo de nuestro tema el día de hoy. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una función de varias variables. La demanda de un bien, por ejemplo, va a depender de ¿qué? Depende del precio del bien, depende del precio de los bienes sustitutos, depende del precio de un bien complementario, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Entonces lo podemos representar así. La cantidad demandada de un bien depende del precio del bien, del precio de los sustitutos, del precio de los bienes complementarios, de los ingresos del consumidor. Pongamos un ejemplo para entender esto. Supongamos, ¿no? La cantidad demandada, jóvenes, la cantidad demandada de pollo. Ustedes en su casa demandan pollo. Su familia demanda pollo, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿eh? En casa demandan pollo, carne de pollo. Ya, ¿de qué depende el precio de la demanda de pollo? O sea, ¿de qué depende la demanda de pollo? Bueno, por un lado depende del precio, ¿no? Si los precios suben, las familias van a demandar menos pollo. Si los precios bajan, vamos a demandar más pollo. Entonces depende del precio del pollo. Depende del precio del pollo. ¿Se dan cuenta? Pero solamente depende de eso, ¿no? También depende del precio de la carne, ¿no? A ver, ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa a ver si la carne baja de precio?
Ah, entonces hay gente que comía pollo que ahora va a comprar carne también. Porque hay muchos que no compran carne porque el precio es alto. Bueno, de repente hay algunos porque, ¿no? De repente lo relacionan con que no es muy saludable, no sé, pues ya otros temas, ¿no? Pero en sí muchos no compran pollo porque el precio, perdón, no compran carne porque el precio es más alto. A ver, pero ¿qué pasaría si el precio de la carne baja? Entonces muchos que comen solo pollo, de repente dicen, no, bueno, yo ahora voy a comer más carne. Entonces prefieren comer carne. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa con la demanda de pollo? Disminuye. Disminuye. ¿Correcto? ¿Qué pasa, jóvenes, por ejemplo, ¿no? Si otro bien, ¿no? Que sea sustituto del pollo, ¿no? De repente la carne de cerdo. De repente la carne de cerdo baja de precio. Entonces, ¿qué pasa con si baja de precio hay mucha gente que va a consumir carne de cerdo? Entonces, ¿qué pasa con la demanda de pollo? Disminuye. Entonces que la demanda de pollo depende del precio del pollo, pero también depende del precio de otros bienes, que son los bienes sustitutos. ¿Cómo estás, Adrián? Buen día. Entonces acá depende del precio, por ejemplo, de la carne de la carne de res, ¿no? Carne de res o carne de cerdo. Sustitutos, ¿correcto? Sustitutos. Jóvenes, del ingreso. Si la familia, vamos a suponer en casa ya, yo gano 1.000 soles mensuales. Bueno, con 1.000 soles de repente puedo comer 1 kilo de pollo al día. Ya está. Mi sueldo sube a 2.000 soles, suben mis ingresos. Entonces voy a poder comprar más carne, ¿no? De pollo, ¿no? Entonces de repente compro medio kilo más, ¿no? Entonces si mis ingresos aumentan, va a aumentar la demanda de pollo. Por el contrario, ¿no? Si mi ingreso disminuye, ¿qué voy a hacer? Voy a consumir menos carne de pollo, ¿correcto? Entonces también depende de los ingresos, depende del ingreso. Y así, ¿no? Entonces la demanda de pollo depende de muchas variables, ¿ya? Por eso dice, es una función de varias variables, ¿no? Y la puedo representar así, ¿no? Como esto. O la puedo representar usando letras, ¿no? Poner Z a la demanda, le pongo Z, es una función de X1, de X2, de X sub 3 y así, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué se usan estos subíndices, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3. Para evitar esto, miren, si yo no usara subíndices, podría poner así, Z es una función de X, de Y, de W, de M, de P, de Q, de R, muchas letras, ¿no? Entonces, para evitar usar tantas letras, mejor le pongo X1, X2, X3, ¿no? Se conviene usar subíndices. Uso una sola letra, jóvenes, y puedo usar los subíndices para diferenciar cada variable. Entonces, puedo usarlo de esta manera. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, acá tendríamos lo que es una función de n variables, ¿no? Es una regla que asigna a cada conjunto de números reales. Este es un conjunto de números reales. Un único valor z. O sea, cuando x, por ejemplo, digo, cuando x1, supongamos es 1, el otro es 4, el otro es menos 2, el otro es 3, supongamos. Cuando yo le doy un valor a cada uno, voy a obtener un solo valor real de z, ¿no? Eso es más o menos cómo nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Muy bien, y esta es una función solo de dos variables. Por ejemplo, una empresa que produce dos bienes, ¿no? Cantidad producida del bien 1 y cantidad producida del bien 2. Son dos bienes, entonces, jóvenes, lo podemos representar así, ¿no? Los costos como una función de Q sub A y Q sub B. Una cantidad que produce una empresa que produce dos bienes. ¿Correcto? O también lo podría colocar así, en general, ¿no? Z es una función de XY. O también lo podría poner así, ¿no? Z es una función de X1 y de X2. Es una función de dos variables, ¿no? Dos variables. Cuando hablamos de dos variables, porque realmente acá tenemos tres, tenemos los costos, Q sub A y Q sub B, pero cuando nos referimos a dos variables nos referimos a estas, jóvenes. Son dos variables independientes. Nos referimos a esas que están ahí. Entonces, cuando digo función de dos variables, independiente, porque esta que está acá es variable dependiente. Es una variable dependiente. Entonces, realmente tenemos tres variables.
pero cuando nos referimos acá a función de dos variables, nos estamos refiriendo a estas dos que están acá, dos variables independientes. ¿Correcto? Listo. Acá igual, ¿no? Si yo le doy un valor a X y un valor a Y, entonces puedo obtener un valor de Z. Puedo obtener un valor de Z. Muy bien, acá está, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? ¿Correcto? Listo, acá tenemos un problemita. Ya, vamos a resolver este problema. Ya, vamos a resolver este problema, jóvenes. Que es con lo que hemos empezado, ¿no? Algo similar a lo que hemos empezado. Ya, vamos a resolverlo. Se dan cuenta que es súper sencillo esto. Algo así les ha venido a ustedes en su evaluación continua, ¿no? En la evaluación continua les ha venido un ejercicio de este tipo. Les ha venido un ejercicio de este tipo. ¿Ya? Entonces, me dice acá, ¿no? Un fabricante puede producir tablet profesional a un costo de 80, dice, ¿no? Y una tablet para niños a un costo de 20. Ya está. Entonces me están dando esto, ¿no? La empresa puede producir tablet, ¿no? Tablet profesional y puede producir tablet para niños. Tablets para niños. Dos tipos de bienes, ¿no? El costo, jóvenes, el costo de cada tablet profesional es de $80. Y el costo de cada tablet para niños es de $20. $20. Listo, dice, ¿no? Dice, exprese el costo total mensual de producción como una función del número de tablets profesional y tablets para niños. Entonces vamos a poner así, supongamos que la cantidad que produce, jóvenes, la cantidad que produce acá sea XQ1 y acá la cantidad que produce es Q2. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería mi función? Yo voy a tener una función de costos que va a depender de Q1 y va a depender de Q2, ¿no? Una función de costos conjuntos, ¿no? Esta es la función de costos. Los costos dependen de la cantidad producida de tablet profesional y de la cantidad producida de las tablets para niños. ¿Y cómo calculamos esto? Esto va a ser igual. Al costo unitario, cada tablet profesional cuesta 80. ¿Cuántas produce la empresa? Q1. Entonces 80 por Q1 es el costo de producir tablet profesional. Este es el costo total del bien 1. Costo total de producir el bien 1, ¿no? De producir Q1. Más le sumo el costo total de producir este bien, ¿no? Sería 20 cuesta cada tablet para niños y son Q2 que se producen. Esto acá es el costo total de producir ¿qué cosa? Las tablets para niños, ¿no? Vamos a ponerle de producir Q2, la cantidad total de tablets para niños. ¿Correcto? Entonces, esa sería la parte A. Cuando me dicen, ¿no? Exprese el costo mensual, ahí está. B, dice, ¿no? B. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el problema me hubiera dicho, y en total tiene costos fijos totales? Porque a veces me dan este dato, ¿no? Costos fijos totales, y me dicen que los costos fijos son 1.000 soles. Entonces le sumo 1.000 más el costo fijo. Si no me dicen nada, significa que está dentro. Correcto. Pero si me dan este dato, entonces a este costo acá le sumo los 1.000, que es el costo fijo. Como acá el problema no me dice nada, entonces lo dejamos así nada más. ¿Correcto? Si está ahí más o menos asumiendo que el costo fijo está dentro, ¿no? De ese costo que nos han dado. B dice, calcula el costo mensual si se producen 500 tablets profesionales y 800 tablets para niños. O sea, me están pidiendo esto. Ayer el costo total de producir 500 tablets profesional y 800 tablets para niños. Esto es lo que me están pidiendo. ¿Y esto acá va a ser igual? Reemplazo, ¿no? Recuerden que esto acá es Q1 y esto es Q2. Entonces, donde vea Q1, reemplazo por el 500. Digo, son $80 que cuesta cada una. Por 500 que vamos a producir de Q1, más $20 que pues cuesta cada tablet para niños. Por 800 tablets para niños, entonces esto va a ser igual. 5 por 8, 40.000 sería acá. Más 16.000, ¿no? En total, entonces esto va a ser igual a $20.000. Ese sería el costo total, jóvenes, de producir esta cantidad.
Hasta ahí, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, algo que no se comprenda, jóvenes. Muchachos, hasta ahí. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ninguna duda entonces, jóvenes? ¿Todo claro? Perfecto. Todo claro. ¿Está todo claro? Ojo que de ustedes depende, ¿ah? De ustedes depende, jóvenes, que se vaya comprendiendo. Entonces, hasta ahí, miren, estamos en lo que es ya entendiendo cómo es una función de dos variables. ¿Cómo se puede hallar el valor numérico de una función de dos variables? De hecho, también les ha venido, ¿no? Una pregunta en su evaluación continua, ¿no? Para evaluar nada más, ¿no? C. Dice, si el fabricante desea aumentar la producción de tablets para niños, perdón, en 50 al mes, ¿qué debe de hacer en la producción de tablets para niños para que el costo total mensual no cambie? O sea, lo que quiere este señor o esta empresa es aumentar en 50 al mes las tablets profesional. Entonces, diríamos acá nosotros, ¿no? Hacemos nuestra tablita, ¿ya? Y decimos, a ver, tablet profesional, nuevamente, y vamos a tener tablets para niños, ¿correcto? Ya, esto es lo que vamos a tener. El costo sigue manteniéndose igual, ¿no? Porque los costos no cambian. Cada una de estas cuesta $80 y cada una cuesta $20. Lo que me dice acá es que va a cambiar la cantidad. Y me dice, ¿no? Que va a aumentar, ¿no? Dice, ¿no? Si el fabricante desea aumentar la producción en 50 al mes. Entonces, antes producía, ¿cuántos ha producido? Si estaba con 500 jóvenes, ahora va a aumentar, dice, ¿no? La cantidad no va a ser 500, va a ser 500 más 50, ¿no? Claro, porque estaba produciendo 500. Dice, no, desea aumentar en 50 al mes. O sea, ahora la producción va a ser 500 más 50. Entonces me dicen, ¿no? ¿Qué cambio debe de hacer en la producción? De hecho, que si yo aumento la producción de tablets, la cantidad de tablets profesional, si yo aumento eso, ¿qué tengo que hacer con las tablets para niños? ¿Disminuir, sí o no? Y entonces acá sería 800 y le tengo que restar, le vamos a poner M, voy a restar M unidades. Claro, si yo aumento la producción de tablets, tengo que disminuir las tablets para niños. ¿Para qué? Para que el costo total de producir esto siga siendo lo mismo, para que el costo no cambie. ¿Cuánto es mi costo? 20.000, ¿no? Yo quiero que el costo siga siendo 20.000. Entonces, ¿cuántas menos tengo que disminuir, no? Eso es lo que tenemos que resolver, ¿no? Muy bien, entonces para hacer esto, simplemente volvemos a operar. Yo digo, no, a ver, ¿cómo hallamos el costo total? El costo total sería, ¿no? El costo unitario, que es 80, jóvenes, por la cantidad, ¿no? Acá sería 550, ¿no? Por 550. Más el costo total, el costo unitario de cada tablet para niños, por la cantidad que vamos a producir, que es 800 menos M. Y esto tiene que ser igual a 20.000, no tiene que cambiar, me dice, ¿no? Correcto, entonces yo voy a averiguar cuánto es M, que es la cantidad que tengo que disminuir. Jóvenes, acá, ¿cuánto sale esto multiplicando? ¿Cuánto es, jóvenes? 80 por 55. ¿Cuánto sale eso, muchachos? Ahora vamos a calcularlo. A ver, por ahí ya lo hicieron, perfecto, muy bien. 44.000, gracias, Alison. Ya, esto es 44.000. Más, acá multiplicamos por cada uno, ¿no? Miren, inclusive yo puedo haber hecho esto, eliminar un 0. Ya, antes, miren, antes de multiplicar, si quieren lo multiplican ahí, ¿no? Si no, yo puedo eliminar un 0. Por ejemplo, este 0 acá, eliminamos un 0 y acá también un 0. Ya está. Por lo tanto, a la hora que multiplicamos acá, esto va a ser 4.400, ¿no? Estamos eliminando un 0 a cada término. Entonces, acá tendríamos 4.400 más. Ahora, este 2 multiplica cada uno, ¿no? Multiplica acá. Es más, podríamos haber sacado 20 a todo, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, ¿ya? 8 por 2, 16, 2 ceritos, menos 2M.
igual 2.000. Acá tendríamos 4, 5, 6.000, ¿no? Menos 2m igual 2.000. Este 12m pasa al otro lado y el 2.000 pasa acá. Seríamos 4.000 igual 2m. Por lo tanto, m... A ver, jóvenes, ¿está bien esto? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? Acá no es 4.400, ¿no? ¿O sí? A ver, jóvenes, chequeen las operaciones. Sí, no está bien, ¿no? 4.400. Acá sería 16. Y acá sería menos 2m igual 2.000, ¿no? Ya, ¿cuánto sería eso, jóvenes? A ver, ¿está bien? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está bien? ¿No está bien, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Cuánto sería IM, jóvenes? ¿Está bien? ¿Cuánto nos sale? ¿Qué significa ese valor? Que hayamos hallado ese valor, jóvenes. ¿Cuál sería el significado ahí? Jóvenes, ya, acá hay un detalle, ¿no? Acá hay un detalle en la operación, jóvenes. ¿Cuánto es? Acá, ¿por qué le hemos puesto 20.000 nosotros? Esto no es 20.000. Esto acá es, jóvenes, ¿cuánto será? 40.000 más 16.000 son 56.000 es acá. Hay un error en el producto, pues, muchachos. 56.000, claro, 40.000 más 16.000, ¿cuánto es? 56.000, ¿no? 56.000. Entonces acá, jóvenes, el costo total tiene que mantenerse en 56.000. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, esto acá es 56.000. 56.000. ¿Ya? Entonces acá, 756.000. Eliminamos un 0, ¿no? Entonces acá quedaría 5.600 y acá también 5.600. ¿Correcto? 12 me pasa por acá. Entonces 12 me quedaría igual, este 5.600 pasa acá, 6.000 menos 5.600, eso es 400. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿cuánto es M? 200. ¿No? M es 200. Muy bien, Luciana. M es 200. Jóvenes, ¿qué significa? Que tenemos que producir 200 tablets menos, ¿no? Tiene que disminuir, ¿no? Entonces hay que disminuir, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, porque M, recuerden, es la cantidad que tenemos que disminuir, ¿no? M es la cantidad de tablets para niños que tenemos que disminuir, ¿no? Entonces se debe disminuir en 200 unidades la producción de tablets por niños, ¿no? La producción de tablets para niños. Eso es lo que debe de hacerse, ¿ya? O sea, para que los costos se mantengan, así como está acá,
¿Qué tengo que hacer? Disminuir la cantidad de tablets para niños en 200 unidades. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió el ejercicio, jóvenes? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguno no haya comprendido alguna parte, jóvenes? ¿Está claro, muchachos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todos? Ya, si se ha comprendido, podemos continuar. ¿Eh? ¿Ya? Podemos continuar. ¿Ya? Recuerden que el día de hoy, jóvenes, tenemos una clase que es un poquito más corta. ¿Por qué? Porque tenemos la evaluación T2, ¿no? Tenemos la evaluación T2, ¿ya? Entonces, esa evaluación la debemos de empezar, jóvenes, debemos de empezar nuestra evaluación T2 a las 9, después del break, ¿no? 9 y 10, ¿no? A las 9 y 10 empieza la evaluación T2, ¿ya? Y ahí les voy a explicar en qué consiste y todo lo demás. ¿Ya? A las 9 y 10. A las 9 vamos a hacer un break, o 5 para las 9, y 9 y 10 empieza su evaluación. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Sigamos. ¿Ya? Sigamos. Continuemos con esta parte. Vamos a ver ahora, bueno, esto ya lo hemos hecho, ya está, ¿no? Esta es la solución, ¿no? Ya está. Vamos a ver ahora, jóvenes, lo que son las derivadas parciales. Entonces, si f es una función de n variables, acá tenemos x1, x2, x3 hasta xn, la derivada parcial de f, o en este caso de z, con respecto a cada una de las variables la vamos a calcular así, miren. ¿Eh? Yo voy a derivar z con respecto a x1, sería una primera derivada. Puedo derivar z con respecto a x2, puedo derivar z con respecto a x3 y sucesivamente hasta la última, ¿no? Cuando yo derive con respecto a x1, tenemos que asumir, jóvenes, a las otras como constantes. O sea, si yo derivo con respecto a x1, x2, x3, x4 hasta xn, asumimos constantes. Si yo derivo con respecto a x2, el resto, o sea, x1, x3, x4, constantes. Si yo derivo con respecto a x3, entonces x1, x2, x4, x5, xn, constantes. En eso consiste nada más, jóvenes, consiste la actividad de hallar derivadas parciales, ¿ya? Entonces, cuando yo derivo con respecto a una variable, ¿qué hacemos con las otras, no? Las asumimos constantes. Voy a poner un ejemplo chiquitito acá para que ustedes se den cuenta, mira. Si yo tengo esto, z igual x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Esta es una función de dos variables, ¿no? Ya, voy a derivar z con respecto a x. Entonces, ¿qué me dice? Si yo derivo con respecto a una, ¿qué hago con las otras? Constantes. Entonces acá y tengo que asumir que es constante. ¿Correcto? ¿Y qué pasa cuando yo derive con respecto a y? Si yo derivo con respecto a y las otras, o sea, las otras, en este caso x, constante. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ya, y yo les pregunto, ¿a qué es igual la derivada de una constante, jóvenes? ¿Cuánto es la derivada de una constante? Cuando ustedes derivan una constante, ¿cuánto es su derivada, jóvenes? Regla. Acuérdense de las fórmulas de derivadas. 0, muy bien. Eso tengo que recordar las fórmulas, ojo, Tengo que recordar acá las fórmulas de derivadas. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando deriven con respecto a x, ustedes se imaginan que ese y es una constante, es un número. Y la derivada de un número, de una constante, ¿cuánto es? 0. Y cuando derivo con respecto a y, ¿qué tengo que asumir? Que x es una constante. ¿Cuánto será una constante? 0. ¿Ya? Entonces, eso hacemos acá. Decimos, a ver, voy a derivar, jóvenes, voy a derivar con respecto a x, ¿no? Entonces digo acá, a ver, ¿quién es la variable? X. El resto, ¿qué cosa es constante? Entonces derivo. Derivar de x cuadrado, eso es 2x, bueno, ya sabemos derivar x. ¿Y cuánto es la derivada de y? Eso sería 0. Sería 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que y es constante. Por lo tanto, ¿esto cuánto será? 2x. 2x. Esa es la respuesta. 2x. Ahora, vamos a derivar con respecto a y. Si derivo con respecto a y, entonces vamos a marcar ahora y. Jóvenes, decimos, voy a derivar y.
Esta es la variable ahora, ¿no? El resto, ¿qué cosa es? Constante, o sea, x es constante. Entonces derivamos, derivada de x cuadrado, 0, porque x es constante. Más, derivamos y. ¿Cuánto le da de y cuadrado? 2 veces y. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿esto cuánto va a ser? 2y. Entonces acá, ¿cuánto es la derivada con respecto a x? 2x. ¿Y cuánto es la derivada con respecto a y? 2 veces y. Ya, eso significa esta teoría que estamos viendo acá, jóvenes. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna, muchachos? ¿Se entiende todo? Listo, ¿se entiende? Avanzamos, avanzamos. Seguimos avanzando entonces. Listo, acá está lo que hemos dicho, ¿no? La derivada de f con respecto a la variable x se escribe así, ¿no? Derivada de z con respecto a y. O también lo puedo escribir así, miren, ¿ah? F de x, y acá el x que está abajo significa que es la derivada parcial, ¿no? Estoy derivando la función con respecto a x. Se lee derivada parcial de z con respecto a x. Gráficamente esto es ya, pero esto lo vamos a ir dejando, la parte gráfica, por ahora, para no confundirlo, ¿ya? Porque esto requeriría una explicación mayor, ¿correcto? Porque ahora, como estamos trabajando con X, Y y Z, trabajamos en un sistema de 3 dimensiones, ¿no? Como ustedes ven acá, este es un sistema tridimensional, ¿ya? Entonces, pero por ahora vamos a dejar la gráfica y solamente vamos a entender cómo hacemos en forma práctica la derivada parcial. Cuando derivamos con respecto a Y, acá estoy derivando con respecto a Y, jóvenes, ¿quién es constante ahora? X, ¿no? X. Puedo escribirlo así, derivada de z con respecto a y, o puedo escribirlo así, f de x, y acá este y que está abajo como su índice, me indica que tengo que derivar con respecto a y. Se lee derivada de z con respecto a y. Entonces eso quiere decir, jóvenes, que esto que hemos hecho por acá, esto acá, nosotros sabemos que este z es una función de xy, ¿no? Una función de x. Entonces, en vez de colocar esto, yo también hubiera podido colocar así, f de xy, o sea, la función la estoy derivando con respecto a x. Y acá podríamos haber puesto así, f de xy, la función la estamos derivando con respecto a y. ¿No? Son dos formas de denotar lo mismo, ¿no? Estamos diciendo lo mismo. ¿Ya? Listo, así de fácil, jóvenes. Entonces, y acá está lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la regla para determinar las derivadas parciales de una función de dos variables? Para determinar f sub x, o sea, la derivada con respecto a x, conservar a y constante, dice, ¿no? Y derivar de manera ordinaria con respecto a x. Ya, o sea, si yo derivo con respecto a x, ¿qué asumimos? Y constante. ¿Ya? Y si derivo con respecto a y, ¿qué asumimos? X constante. Ya, miren, voy a copiar estos dos ejercicios en la otra página para poderles explicar así, ¿ya? Sin la solución que está ahí y explicárselos acá. Ya está. ¿Cómo proceden ustedes acá? O sea, ¿cómo van a proceder? ¿Ya? Entonces vamos a hallar f sub x, ¿ya? Derivada con respecto a x. ¿Cómo hacemos? Lo primero que ustedes van a hacer es van a ubicar dónde está la x, porque si yo derivo con respecto a x, y es constante, ¿no? Entonces acá está. Acá está x, que es lo que tengo que derivar. Acá está x y acá está x. ¿Ya? Donde está x lo derivo. ¿Qué asumo? Y constante. Miren, por ejemplo, para ponerles un recuerdo de esto. Cuando ustedes derivan esto, por ejemplo, ustedes tenían esto, 5x al cuadrado. ¿Cómo derivan el 5x cuando les decían derive esto? Este es constante, ¿no? A la constante ustedes la colocaban nada más, ¿no? Esa constante no la derivaban, ¿no? ¿Qué es lo que derivaban ustedes? Esto, el x al cuadrado. Ah, este es 2x. Si quiero ya lo dejo así y esa es la respuesta. 5 por 2x. ¿Está bien? Sí, está bien. Ah, pero ¿puedo reducirlo un poco más? Ah, ya, como estos dos sí se pueden multiplicar, ustedes dicen 10x. ¿Correcto? Esta es una forma de derivar. ¿Y qué pasa si yo hubiera tenido esto? 5 por x al cuadrado por 3 medios. Supongamos que hubiera estado así. Me dicen, deriva esto. Lo mismo, ¿no? Lo que yo voy a derivar es el x al cuadrado. Ah, entonces este 5 lo dejo ahí. Derivo el x al cuadrado. ¿Cuánto le da x al cuadrado? 2x. ¿Y qué hago con el 3 medios? También lo dejo ahí, porque ese no se deriva.
Esta es la respuesta, esa es la respuesta. Ah, pero puedo reducirlo. Ah, también, ¿no? Este 2 lo simplifica. 5 por 3, 15. Eso es 15x, ¿no? También puedes hacer eso. 15x. ¿Ok? Ya, esa lógica, joven, eso es algo que ustedes ya saben, ¿ah? Eso es algo que ya nosotros hicimos durante 7 semanas. Nos hemos dedicado a derivar así, ¿no? Ahora van a hacer lo mismo, jóvenes. Van a hacer lo mismo. La única diferencia es que ustedes van a encontrar a veces la constante que está como número, pero también la constante la van a ver ahí como y, ¿no? Ah, y es constante, ah, letra. Pero tengo que asumir constante, ¿no? O sea, tengo que asumir que y es una constante y derivarla como tal. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a empezar a derivar. Vamos a derivar este primer término, este de acá. Entonces, x cuadrado es el que voy a derivar, ¿no? Entonces, 2 y y, ¿qué hago? Los escribo tal y como, ¿no? Digo, esto es 2, lo escribo. Al que yo derivo es al x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. Y el y que está al lado también lo escribo porque ese es constante. Más, acá, la derivada de x, ¿cuánto es? 1. ¿Y qué hago con y cuadrado? Ese lo escribo porque me dice que y es constante. Más, ¿cuánto es la derivada de este x? 1. Menos, ¿cuánto es la derivada de 5y? Ah, pero cuando el número está solito, cuando la constante está solita, eso es 0, ¿sí o no? Entonces acá tengo 5y. 5y es una constante, porque ojo, cuando derivo con respecto a x, ¿qué estamos diciendo? Que y es constante. Si y es constante, 5y es constante. ¿Cuánto sería la derivada de 5y? 0. 0. Por lo tanto, el f de x va a quedar así. 2 por 2, 4. 4 veces xy más y cuadrado más 1. Esa sería la derivada con respecto a x. Jóvenes, ¿se comprendió? ¿Hay alguno de ustedes que no haya entendido, jóvenes? Algo que no se haya comprendido, jóvenes, con toda confianza, muchachos, ¿ah? No se queden callados, ¿ah? Ya, nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente. Ya, listo, nuevamente. ¿Ya? Miren, les pongo un ejemplo acá, cuando ustedes derivaban. Supongamos que le hubieran dado a ustedes esto, f de x, x al cuadrado más 2x por 5, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Por 5. Este es lo mismo que poner 10x, ¿no? Pero lo voy a dejar así, ¿ya? Por 5. Entonces yo digo, voy a derivar. Este 5 es constante, ese lo dejo, ¿no? Ese constante lo voy a dejar. Y acá vamos a ponerle menos 2, ¿ya? Menos 2. Ya, ¿cómo derivo esto? El 5 lo escribo, lo que yo derivo es el x al cuadrado, ¿no? 2x. Más, ¿cómo derivo esto? El 2 y el 5 lo escribo, lo que yo derivo es el x. Entonces, la derivada de x, ¿cuánto es? 1 por 5, ¿no? Ya está. Menos, ¿cuánto es la derivada de 2? 0. Entonces, ¿cuánto sería el f' de x? Sería igual 5 por 2, 10x, más 5 por 2, 10, menos 0. Listo. Ya, eso es lo que ustedes ya saben hacer, ¿no? Ustedes saben derivar esto. Porque esto es lo que hemos hecho, como les digo, durante 7 semanas. ¿No? 7 semanas son casi 2 meses nos hemos dedicado a hacer estas derivadas. Ya está. Entonces, ahí no hay tema de discusión. ¿Correcto? Profe, el 2 del final. Claro, es una constante. Todos los números son constantes. Todos los números son constantes, José. El 5, el 12 son constantes. Todos son constantes. Pero una cosa es que yo derive k por x, por eso tienen que recordar las fórmulas. O sea, k es constante. Pero cuando está acompañado de la variable, yo hago esto, k por x. Pero si la constante está solita, ¿cuánto es la derivada? 0, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? K por x, perdón, acá es k, ¿no? ¿Ok? Estas son las fórmulas que ustedes ya saben, jóvenes. Derivada de k por x, k. Derivada de una constante solita es 0. Por eso la derivada del 2, ¿cuánto será? 0. En cambio acá, la constante está con esta variable x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Esto es 5 y el 2 lo escribo nada más. Es lo que hemos hecho acá. Esta constante se escribe. ¿Cuánto es la derivada del x? 1. Sino que ya no lo pongo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado kx cuadrado? Derivada. El k lo escribo. ¿Cuál es lo que derivo? El x al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 2x. ¿Correcto?
Listo. Ojo que eso ya es tema de las semanas anteriores, ¿ah? Tema de semanas anteriores. Acá lo que estamos añadiendo, jóvenes, es simplemente el punto de la derivada parcial. Pero ustedes derivar, esto ya lo deben manejar, ¿ah? Derivadas ya deben manejarlos. ¿Ya? Entonces acá, en el ejercicio, nuevamente, acá en el ejercicio, ¿ya? Yo voy a derivar el x al cuadrado, voy a derivar el x y este x que está acá, porque acá me dice que derive primero con respecto a x. Cuando yo derivo con respecto a x, y constante. ¿Correcto? Ah, ya, entonces acá, en este término, voy a derivar solo el x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Acá está 2x. ¿Qué hago con el 2 y con el y? A ese los escribo nada más, ¿no? Porque eso es lo que está acompañando a la variable. Más, acá derivo el x. ¿Cuánto es la derivada del x? El 1. Y el y cuadrado, a ese lo escribo porque está acompañando a la constante. ¿Cuánto es la derivada de este x? 1. Pero acá el 5y, esto es constante. Y la derivada de una constante, cuando la constante está solita, ¿cuánto es? 0. ¿Correcto? Entonces acá me quedaría 4xy más y cuadrado más 1. Entonces acá, ¿qué formulitas hemos aplicado? Primero hemos aplicado esta. La derivada de una constante solita es 0. Si yo tengo una constante que acompaña a una función, y yo derivo esto, jóvenes, K no pasa nada, se deja ahí. Lo que yo derivo es la función, no se olviden. ¿Ya? Correcto. Ya está. Y hemos aplicado x a la n, derivada. Esto es n por x a la n menos 1. Ya, no se olviden, estamos aplicando estas reglas básicas de derivación. Lo único que estamos asumiendo acá es y constante. 2. Vamos a derivar con respecto a y ahora. Con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x constante. ¿De acuerdo? Entonces borramos esto que hemos puesto acá. Y ahora vamos a derivar esto, pero con respecto a y. Entonces digo, ¿dónde hay y? Acá está y, acá también, y acá el último. ¿Correcto? Entonces derivamos. Decimos, a ver acá. La derivada de y, el 2x al cuadrado que acompaña el y lo escribo. 2x al cuadrado. Eso no lo derivo, ¿no? Estoy haciendo esto, ¿no? La K lo escribo. Lo que yo derivo es la variable. Derivo y. ¿Cuánto es la derivada de y? 1. Más, acá, xy cuadrado. Lo que acompaña el y cuadrado al x, que viene a ser constante ahora, lo escribo. ¿Qué derivo? El y cuadrado. ¿Cuánto le doy y cuadrado? 2y. Más, este x está solito. X es constante. Esa derivada es 0. De una constante solita es 0. Y acá, la derivada de menos 5y, ¿cuánto sería? Menos 5. ¿Por qué? No, porque ese menos 5 yo lo escribo. Lo que yo derivo es y. ¿Cuánto es la derivada de y? 1. Listo. Por lo tanto, tengo que f de y es 2x cuadrado más 2xy menos 5. Y esa sería la derivada con respecto a y. Jóvenes, preguntas, muchachos, dudas. A ver, jovencitos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Qué dicen, jovencitos? ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Ya está. Continuamos, Si no hay preguntas, así tienen que preguntar como José hace un momento, Permíteme, si José no me hace la pregunta, yo no les pongo las formulitas, no les explico en más detalle, ¿no? Es decir, alguien pregunta, uno detalla un poquito más para mejorar la explicación. ¿Ya? Muy bien, muchachos, sigamos. Ya sabemos derivar. Entonces, estas son las derivadas parciales. Lo demás ya es práctica. Lo demás, jóvenes, es practicar. Lo demás que ustedes tienen que hacer es practicar. Ya, vamos a practicar un poquito más esto, ¿ya? Un par de ejercicios más. Ya, vamos a hacer estos ejercicios de nuestra hoja de taller. Vamos a ver nuestra hoja de taller de la práctica, de la teoría. Estas hojas de taller, todo esto recuerden que ustedes lo tienen ahí en su...
aula virtual, ¿no? Ya, acá tenemos uno, ¿ya? Vamos a ver las derivadas parciales. A ver, un momentito. Ya, acá tenemos algunos ejercicios. A esas derivadas parciales que hemos hallado, jóvenes, también se le conocen como derivadas parciales de primer orden. ¿Ya? Estas que hemos hallado, estas dos que hemos hallado ahorita, a estas que están acá, también se le conocen como derivadas de primer orden. A esas se le llaman derivadas parciales de primer orden, también se le llama así. De primer orden o primeras derivadas, porque también tenemos la segunda derivada, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces son derivadas parciales de primer orden, también se les llama así, ¿ya? Derivadas parciales de primer orden. ¿Ya? Listo, acá vamos a ver las derivadas parciales, jóvenes. Derivadas parciales de primer orden, ¿ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio y luego yo les dejo uno a ustedes, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Acá vamos a hallar, ojo, hallar f de x, la derivada con respecto a x, pero lo vamos a evaluar en 1, 2, ¿ya? Eso significa, ¿no? Hallar la derivada con respecto a x y evaluarla en 1, 2, ¿ya? Y también van a hallar f sub y también lo van a evaluar en 1, 2, ¿ya? Van a hallar esas dos, f de x en 1, 2 y f de y en 1. Entonces, primero tengo que hallar las derivadas parciales, ¿correcto? Ya, vamos a hallar primero, vamos a hallar el f sub x. Ya, si yo voy a derivar con respecto a x, acá tenemos el x, y y constante, ¿no? Asumimos y constante. Entonces, si yo derivo con respecto a x, recuerden y constante. Y constante. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería acá la derivada de x? 1, 1. Menos y cuadrado. Como y es constante, la derivada de y cuadrado será 0. Por lo tanto, el f sub x es igual a 1. Ya, yo quiero hallar el f sub x, pero evaluarlo en 1, 2. Como no hay donde reemplazar el 1 y el 2, ¿cuánto será esto? Seguirá siendo 1. Esa es la respuesta. ¿Ya? Ahora vamos al segundo. Vamos a hallar el f de y. Para hallar f de y, ahora x es constante. ¿Correcto? X es constante. Vamos a borrar acá esto. Ya está. Entonces vamos a derivar. Ahora derivamos con respecto a y que está acá y x constante. Pues, ¿cuánto sería la derivada de x? 0. Menos la derivada de y cuadrado, 2y. ¿Correcto? Pues estamos derivando y, ¿no? Pues por lo tanto, f de y va a ser igual a menos 2 veces y. Me piden hallar el f de y, pero evaluado en 1, 2. Esto significa que donde yo vea x reemplazo por 1 y donde veo y reemplazo por 2, ¿no? No hay donde reemplazar el x, ¿no? Solamente hay donde reemplazar el 2. Entonces sería menos y, que es 2, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Menos 4. Y esa es la respuesta. O sea, el f de y, la derivada con respecto a y, evaluada en 1, 2, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 4. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Todos? Ya, uno más. Y luego les toca a ustedes, ¿ah? Ya, acá tenemos la función. ¿Correcto? Vamos a llamarle b a esto. B. B. Ya, vamos a hallar solamente, a ver, f sub x evaluada en 0, 1 y vamos a hallar
f sub y evaluada también en ese punto, 0, 1. ¿Ya? Entonces, a ver, empezamos. F sub x. Para hallar f sub x, recuerden y constante. Entonces, acá está el f sub x. F sub x. Entonces, sería derivada de 25, constante 0. Menos derivada de x cuadrado, eso sería 2x. La derivada de y cuadrado, eso sería 0. ¿Correcto? Por lo tanto, el f sub x va a ser igual a menos 2x. Me dicen que lo evalúa en 0, 1. Entonces evaluamos el f sub x en 0, 1. ¿Esto qué significa? Que esto es x y este será el y, ¿no? Como no hay y, solamente voy a reemplazar el x, ¿no? Sería menos 2 por 0. ¿Cuánto es esto? 0. Ah, entonces el f sub x en 0, 1, ¿cuánto es? 0. 2. Vamos a hallar ahora f sub y. Jóvenes, para hallar f sub y, ahora decimos, ¿dónde está y? Ah, y está por acá. Y está acá. Entonces, ese es el que voy a derivar. El resto constante, ¿no? Derivada de 25, 0. Derivada de x cuadrado, 0. Derivada de menos y cuadrado, menos 2 veces y, ¿no? Por lo tanto, f sub y va a ser igual a menos 2y. Y me piden que hay el f sub y, pero que lo evalúe en 0, 1. Ya sabemos, esto es x, esto es y. Acá sí hay donde reemplazar el y, ¿no? Entonces va a ser menos 2 y el y, que es 1. ¿Cuánto sale esto? Menos 2. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna, jóvenes? ¿Todo claro? Ya, listo. Entonces van a resolver ustedes ahora. Ahora les toca a ustedes. Para marcar, ¿ah? Voy a poner, jóvenes, para marcar. Respuestas para marcar. Para marcar. Ya, vamos a poner para marcar. Ya, entonces, jóvenes. Ya, entonces vamos a poner para marcar. ¿Ah? Ya, a este le vamos a poner C, calcular F su X, y lo van a evaluar en el punto, uno facilito, 1, 2, y el F sub Y también lo van a hallar en el punto 1, 2. ¿Ya? Listo, jóvenes. A ver, voy a poner para marcar, ¿ah? Todos tienen que marcar la respuesta. Todos tienen que marcar respuesta. ¿Correcto? Listo, jóvenes. Vamos a poner para marcar.
Ya, listo, jóvenes, pongo para marcar, no se olviden, derivan y luego al final reemplazan, ¿ya? Ya, listo, jóvenes, ahí tienen respuestas. Listo, jóvenes, 2 minutos más. Listo, jóvenes.
Ya, vamos a ver las respuestas que han dado, muchachos, vamos a ver las respuestas que han dado. Ya. Tenemos del grupo 5 respuestas correctas, 6 no se han manifestado. Solamente tenemos 5 que han respondido correctamente. 6 han respondido correctamente. ¿Ya? Mostramos la respuesta, muchachos. Ahí está. ¿Ya? La respuesta es la 2, ¿no? Menos 32 y 0. ¿Ya? Menos 32 y 0. Esa es la respuesta. ¿Ya? Vamos a cerrar y lo resolvemos. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a resolver primero con respecto al X. ¿Ya? Con respecto al X. Entonces yo lo voy a copiar en dos partes esto para que ustedes lo puedan ver claramente. ¿Ya? Primero voy a hacerlo con respecto al X. Con respecto a X. ¿Ya? Entonces si es con respecto a X, yo acá tengo X, lo que voy a derivar, ya lo voy a poner así, voy a derivar esto y voy a derivar esto de acá. ¿Ya? Eso vamos a derivar con respecto a X. Entonces decimos, a ver, derivamos con respecto a X. ¿Ya? Y esto va a ser igual. Jóvenes, acá ¿cuánto le da de x al cuadrado? 2x, ¿no? 2x. Como y cubo es constante, se lo dejamos ahí nada más. Y cubo. Menos, acá, 3. Derivar de x a la cuarta, eso es 4 veces x al cubo. Al 3 lo dejo ahí y al y cuadrado también porque es constante. Solamente estoy derivando donde está x. Recuerden que para nosotros acá hay y constante, ¿no? Y constante. Por lo tanto, el f de x va a ser igual 2x por y al cubo menos 4 por 3, 12. 12x al cubo y cuadrado. Pero me piden en 1, 2. Entonces decimos, ¿no? El f sub x lo evaluamos en 1, 2. Recuerden que esto corresponde a x y esto corresponde a y, ¿no? Entonces sería 2 por 1 por 2 al cubo menos 12 por 1 al cubo por 2 al cuadrado. Esto va a ser igual. 2 al cubo 8 por 2, 16. 16. Menos 4 por 1, 4 por 12, 48. Por lo tanto, ¿cuánto es esto? Menos 32, ¿no? Entonces el f sub x evaluado en 1, 2 es menos 32. ¿Se dan cuenta? Sencillo, ¿no, jóvenes? 2. Vamos a hacer el segundo ahora. Vamos a derivar ahora lo mismo, pero lo vamos a derivar con respecto a y. Jóvenes, con respecto a y. Entonces esto que está acá, lo derivamos con respecto a y. ¿Dónde está y? Acá lo tenemos a y y por acá también tenemos a y. Entonces vamos a derivar con respecto a y. Entonces decimos, a ver, f sub y va a ser igual. Acá, el x al cuadrado lo dejamos igual. Lo que yo voy a derivar es este y al cubo, que es 3y cuadrado. Menos, acá 3x a la cuarta lo dejamos igualito. Y lo que yo derivo es y cuadrado, que es 2 veces y. Acá, no se olviden, estamos haciendo x considerado como constante. Por lo tanto, f sub y va a ser igual a 3 veces x cuadrado y cuadrado. Menos 3 por 2, 6, ¿no? 6 veces x cuarta y. Ahora evaluamos f sub y en el punto 1, 2. Sería 3 por 1 al cuadrado por 2 al cuadrado. Menos 6 por 1 a la cuarta por 2. ¿Correcto? Esto va a ser igual. 2 por 2, 4 por 3, 12. Menos 1 a la cuarta, 1 por 6, 6 por 2, 12. 12 menos 12, 0. Por lo tanto, el f sub y de 1, 2, ¿cuánto es? 0. Jóvenes, ¿está claro? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? Ya, listo. Vamos a hacer un break, jóvenes. 9 en punto, regresan por favor a la sala. 9 en punto, regresan a la sala para dar inicio al examen. Voy a dar las indicaciones y luego van a empezar su examen. ¿Ya? Listo, jóvenes, hacemos un pequeño break entonces, ¿ya? 9 en punto, regresamos, ¿ya?